Soy Carolina Olmedo Carrasco, historiadora feminista del arte, docente e investigadora independiente de Chile, y mi presentación se titula Morir luchando, prácticas artísticas y culturales del movimiento feminista en Chile, 2013-2020. El título parafrasea un grito del movimiento feminista de mi país: morir luchando, sumisa ni cagando, ni en pedo, aquí en Argentina. Una consigna poderosa que refleja la actitud con que miles de mujeres se han arrojado a las calles en demanda por sus derechos en años recientes, el fin a la violencia en sus comunidades y, por qué no decirlo, la conquista de su expresión pública, hasta entonces negada como una multitud de cuerpos. En su singularidad, el movimiento de mujeres de Chile cuenta con una gran convocatoria artística, trinchera que le ha permitido la legitimación en la ocupación de las calles por parte de la protesta, instancias de colectivización de la creación en que las manifestantes no solo son invitadas a su valiente presencia en la acera, encarando uno de los peores órganos represores de todo el continente, por cierto, sino que además se ven implicadas físicamente en el cauce de una producción colectiva, algo afín a las dinámicas del arte contemporáneo local, marcado por las metodologías colaborativas, las estrategias de mapeo territorial y las acciones de arte político en la calle que han primado en años recientes. La movilización de mujeres en Chile desde el periodo reciente, 2018-2020, y su expresión cultural nacen de una trayectoria histórica de manifestación feminista por el acceso a derechos igualitarios, ejemplarizada en Chile con las luchas del sufragio femenino iniciadas en los 30 y en el masivo movimiento de mujeres por la democracia a fines de los 80. Surgen asimismo en el seno de un álgido movimiento social, o periodo de movilizaciones sociales más bien en todo el país, intensificada entre 2010 y 2021. Destaco ciertos hitos temporales capaces de otorgar un contexto a las experiencias artísticas de la movilización feminista pertenecientes al arte contemporáneo, a fin de que destaquen ese trenzamiento que existe entre la salida de los cuerpos a la calle, lo político y la calle misma, en una época general de rebeldías civiles frente a la politización y policialización del espacio público. Desde el año 2001, en Chile se experimentó un retorno a las movilizaciones masivas en respuesta a la supresión de ciertos derechos sociales y a la represión civil, algo que se sostuvo desde el inicio de la dictadura militar hasta el tiempo actual. Ya de modo decidido, desde el 2006, las masas han repletado, como no se veía desde el 73, los centros históricos y barrios periféricos. Entonces, por marchas convocadas, tal como en la Revuelta de Octubre, por jóvenes estudiantes secundarios y secundarias de los liceos públicos de todo el país. Un movimiento político en que las estudiantes han tenido históricamente un gran protagonismo, tanto como figuras como a nivel de dirigencias, encontrando en este espacio asambleario una formación y un ámbito de expresión entre pares que no existe en otros espacios de la sociedad chilena. Es la Revolución Pingüina del 2006, pingüina por los uniformes estudiantiles blanco y negro, y el Movimiento Universitario por la Educación del 2011, surgieron a partir de eso, ¿verdad?, un sinnúmero de grupos juveniles movilizados contra la deuda estudiantil, acrecentada como problema con la creación del crédito con garantía estatal, CAE, y la bancarización privada de la deuda estudiantil a partir del año 2005. Junto con el empobrecimiento general de los y las jóvenes, la selectividad de la banca propició en ellas la concentración de las estudiantes en profesiones vinculadas a las tareas reproductivas, como la docencia, la asistencia en salud, la gestión, y en las que por ser mujer les sería más fácil obtener empleo y poder pagar su deuda de manera rápida. Las estudiantes de las escuelas de arte, por cierto, reaccionaron contra estos estereotipos de género y se organizaron diversas exhibiciones, diversas producciones artísticas, ahí Handle with Care del año 2007, curada por un trío de curadoras feministas, va a marcar también un proceso importante dentro de las artes visuales, entre, digamos, una escena en la que se destacan artistas como Alejandra Ugarte, Gabriela Rivera y Zaida González, que produjeron obras sensibles a estos entornos feminizados, y que se valieron de instancias colectivas con otras mujeres de las artes, como curadoras, críticas, artistas, a la hora de respaldar estas experimentaciones críticas. Las tres coincidieron entre el año 2004 y 2016 en el colectivo Mis Tres Señoritas,
que restituía la pregunta sobre la desigualdad de género en las galerías de la escena artística santiaguina y las formas o las costumbres que se le exigían a las artistas en términos del pudor, por ejemplo, para poder estar en esos espacios institucionalizados. La larga actividad y sobrevivencia de este colectivo de artistas devino en un sinnúmero de exhibiciones históricas en mi país y en la formación de la Escuela de Arte Feminista hacia el año 2016, fundada por Ugarte Rivera junto a la performista Jessica Valladares, que es un colectivo profusamente estudiado por la historiadora Soledad Novoa y que va a marcar un momento feminista en el arte contemporáneo chileno. Otra artista que surge en ese primer momento de movilización es Lius Castete, quien activó el año 2010 espacios políticos en la ciudad de Concepción, como los tribunales de justicia y el que estamos viendo aquí, que es la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, a través del posicionamiento cromático y volumétrico de su propio cuerpo desnudo y, la reacción que las personas tenían ante esta acción que devino en una foto performance. Desde el 2018, Astete forma parte de la agrupación transdisciplinar colectiva Efímera, fundada por ella junto a las artistas Constanza Vilés, Fernanda Carrasco, Carla Jorquera, Laura Cisterna y Valentina Díaz, en el contexto de la revuelta feminista, Mayo Feminista, del año 2018. La colectiva Efímera realiza desde entonces acciones de arte que buscan denunciar las diferentes formas de violencia y crímenes de odio contra las mujeres y disidencias, como el femicidio, la violencia económica y la violencia política sexual. Hacia el 2011, el abordaje feminista de la desigualdad formaba parte fundamental de los debates de una generación completa, y de diversas organizaciones que anclaban su domicilio en las perspectivas del feminismo socialista y la teoría queer, que permitieron, ¿cierto?, en años más recientes estas importantes obras de gran potencia estética. En esa época más de barbecho, ¿cierto?, destaca el colectivo universitario de disidencia sexual, CUDS, activo desde el 2013, y la Coordinadora Feministas en Lucha, que fundada el 2014 relevanta y rearticula la lucha por el aborto libre, ¿cierto?, entre otras luchas sociales de las mujeres, y se opone, ¿cierto?, aquí cito, a las distintas formas de opresión doméstica, explotación laboral y violencia sexual a causa de las sexualidades, marcas de género, de clase, etnia y tantas otras diferencias sometidas o subyugadas en esta sociedad capitalista y heterosexual androcéntrica, como dice su manifiesto. La existencia de este malestar se hace evidente en el caso de la movilización de mujeres en el año 2013, cuando se rearticula un gran y amplio movimiento por el aborto libre, que entre distintas cosas, ¿verdad?, establece rupturas, movilizaciones que se expresan como fracturas del continuum capitalista. La toma de instituciones educacionales, la acción de protesta, ya sea a modo de relámpago como también duradera en el tiempo, y la marcha comprendida como una ocupación ocasional de los espacios de ejercicio de poder a través del paso de los cuerpos por las calles, se transformarán en una expresión ya habitual en las grandes ciudades y en particular en Santiago, que es la capital. Este malestar, que deviene en movilización, fue protagonizado importantemente por mujeres y produjo un fortalecimiento de la organización feminista evidenciada en la recomposición del movimiento social por el aborto libre ese mismo año. La marcha del aborto libre el 25 de julio del 2013 constituyó la primera de una serie de movilizaciones que no se han detenido ni con pandemia y que acogen en su seno distintas actividades artísticas y culturales identificadas con el arte contemporáneo. En Santiago y otras capitales de Chile, el tema propuesto por la Coordinadora Feministas en Lucha para la convocatoria fue a la catedral, identificando a la Iglesia como el principal agente de la sociedad civil en promover la prohibición del aborto, ilegalizado en todo evento por la dictatorial Constitución de 1980, que por cierto ahora se está tratando de modificar a través de una asamblea constituyente. Así, la movilización inició una impugnación directa, material y calendarizada contra el orden patriarcal y sus espacios de reproducción, invitando al ejercicio performativo contracultural a desarrollarse en los espacios de ejercicio del poder patriarcal. Un hito significativo son las intervenciones de la Escuela de Arte Feminista y del proyecto de Cheryl Linet, Yeguada Latinoamericana, en la fachada de la iglesia de Santa Ana y al interior de la Catedral de Santiago, respectivamente. Dos acciones
que avivaron de manera polémica el debate público en torno al aborto como un derecho dado en el Parlamento y en los espacios de prensa del año 2017. En torno al surgimiento del movimiento continental Ni Una Menos, el proyecto llegó a Latinoamericana, fundado por Linet el año 2017 en la Marcha por el Orgullo de Ser Tú Misma, y ella misma como performista han proseguido una reflexión en torno a la memoria feminista de las caídas, proponiendo imágenes físicas que otorgan a las víctimas del femicidio el reconocimiento que el Estado de Chile hasta el día de hoy no les ha dado en lo público, digamos. No hay monumentos, no hay memoriales, o muy pocos. En palabras de Linet, sus acciones intervienen en lugares íconos de la masculinidad hegemónica, poniendo en cuestión la universalidad desde el posicionamiento y la activación colectivizada de los cuerpos disidentes en ese espacio. El año 2015 las organizaciones contra la violencia machista adquieren gran protagonismo y devienen en un despliegue visual muy importante en la ciudad, adaptándose a esta movilización que tiene estos aspectos culturales. Destacamos a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, cuyas campañas anuales, iniciadas en el 2007 con característicos carteles amarillos, fueron precursoras en las pegadas ya tradicionales en las gráficas feministas contemporáneas. Por esos años se demarca un calendario de debates y agendas feministas apoyadas en las movilizaciones. El Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, el acceso al aborto libre el 25 de julio y el 29 de septiembre a nivel global, el Día Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre y el Día Nacional contra el Femicidio el 19 de diciembre, que surge el año 2020 en respuesta al asesinato de la pequeña niña Javiera Neira a manos de su padre en un episodio de violencia doméstica el año 2005. Al alero de la movilización de estos hitos, nacen asimismo agrupaciones abiertas como la Coordinadora 8 de marzo y la Coordinadora 19 de diciembre, con el fin de organizar estos hitos movilizatorios y en cierta medida se acoge y se convoca activamente a la participación de artistas y el despliegue cultural desde sus orígenes, así como también se han propiciado desde estas épocas, digamos año 2017 fuertemente y de ahí en más, la fundación de diversas brigadas cartelistas separatistas que a través de la gráfica buscan extender o perpetuar el paso de las movilizaciones feministas en las calles. Una brigada precursora en estas movilizaciones, ¿cierto? Fue la Brigada de Propaganda Feminista, que se forma justamente en la Marcha por el Aborto Libre del año 2015, como una instancia separatista que reúne a un grupo interdisciplinar de activistas que sin embargo vuelcan, digamos, sus intereses críticos en la elaboración de carteles a través de la serigrafía. La artista y docente Karina Hurtado también es otra referencia importante, pues desarrolló su obra creativa y la enseñanza abierta de la gráfica en diversas agrupaciones vinculadas a espacios educativos y feministas, como el colectivo Guachas del Sistema el año 2012, el colectivo Ser Insurgentes, que vivió entre el 2014 y el 2018 y estaba conformado por jóvenes, infantes, apoderados, docentes y vecinos del Liceo Experimental Artístico Manuel de Salas en Santiago. Era una comunidad escolar, y actualmente forma parte del colectivo Serigráfica, junto a la docente, científica y terapeuta Drina Herrera, un proyecto de arte terapia y serigrafía feminista fundado el año 2016 en torno a la creación de una gráfica reconectiva frente a las mayorías populares que habitan las ciudades. Y digamos esta obra que estamos viendo, su última pieza del año 2020, Quimelfe, nos habla un poco de ese rol social de la gráfica, proponiendo un lienzo de dimensiones colosales, 15 por 4 metros aproximadamente, realizado por medio de serigrafía con calce manual y costura a mano, que a través de la imagen de una giganta que cubre las fachadas de diversas instituciones públicas, invita a las mujeres a superar la violencia machista de manera colectiva. En este periodo marcado por dos gobiernos de signo opuesto, la movilización tuvo ecos en políticas públicas concretas, como por ejemplo la incorporación con bastante lucha del aborto en 3 causales por razones médicas y de violación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, el 2018 muchas iniciativas institucionales generaron problemáticas incluso fuera del control de estas carteras de Estado que las promovían, e incluso algunas tuvieron repercusiones en contra, como es el caso de la visita a Chile de la artista mexicana Elina Chauvet,
a quien vemos en la pantalla, autora de la intervención Zapatos Rojos contra la violencia machista, que activó grupos de trabajo al alero del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y que sin embargo se reactivaron estos grupos durante la revuelta justamente para denunciar la indiferencia de otro ministerio, el Ministerio de las Mujeres, frente a la violencia política sexual ejercida por las policías contra las manifestantes, ¿verdad?, durante la revuelta de 2019. Entonces, se generan estos signos bastante extraños y fuera del control, digamos, de las entidades que lo producen. Y hacia el año 2018 ya se produce el gran hito de este movimiento feminista contemporáneo, que ha sido bautizado, ¿cierto?, como el Mayo Feminista, por quienes tomaron parte activa a esta revuelta iniciada por las estudiantes secundarias, secundada por las docentes, funcionarias y gran parte de las mujeres del país. Es un movimiento transetario, aunque surge nuevamente de las estudiantes, y a partir de la puesta en escena de miles de cuerpos en las calles e instituciones, el Mayo Feminista nos otorgó una fugaz visión de una sociedad ya transformada. Ese año, en octubre del 2019, en ese periodo, asistimos a la constitución de un sujeto político protagónico, las mujeres como parte de la base más despojada de un sistema basado en la mercantilización de la vida y la privatización de lo público, en un país donde el mercado de la educación es uno de los proveedores de servicios más importantes y que más endeuda a personas, sobre todo a mujeres jóvenes en edad laboral. La constatación de una condición total de este patriarcado chileno, así como la necesidad de una crítica feminista sistémica que rebase las casillas moradas de las políticas de género habituales, motiva un importante alzamiento de mujeres en gran parte de las instituciones de carácter público del país, iniciando con las universidades. A partir de la consigna, si nos tocan a una, nos tocan a todas, frente a los casos de discriminación, acoso y abuso sexual a mujeres en universidades, casi todas las mujeres de Chile parecieran tener algo que decir. En este contexto se crea en 2018 la Coordinadora Feminista 8 de marzo, una entidad que aglutina a cientos de organizaciones e individualidades en torno a la marcha por el Día Internacional de las Mujeres cada año, y la organización desde el año 2017 de la huelga feminista. La coordinadora ese mismo año, el 2018, organizó el primer encuentro plurinacional de mujeres que luchan, con sede en Santiago y Temuco, cuya primera instancia organizativa fue abrirse, ¿cierto?, a todas las mujeres del país, de todas las edades, de todos los orígenes, digamos, de todas las condiciones, para la organización de una gran huelga feminista el 8 de marzo de 2019. Hace poco la coordinadora publicó un libro con las editoras feministas Tiempo Robado sobre este proceso. En Argentina se puede conseguir con la gente de Tinta Limón, y ahí hay mucho detalle acerca de ese gran proceso organizativo que nace al alero del Encuentro Plurinacional de Mujeres. Del encuentro y sus 10 propuestas debatidas en asamblea con 1.300 asistentes, surgió la organización de una marcha que en Santiago superó las 500.000 asistentes en 2018, y el 2019, ¿verdad?, el impacto del el encuentro va a subir esa cifra a 1 millón. Digamos, esa marcha multitudinaria va a ser la antesala de la gran movilización del año 2020, del 8 de marzo del 2020, en que pese a las restricciones sanitarias y los temores por la pandemia, 2 millones de mujeres van a salir a movilizarse en Santiago y 4 millones en todo el país, ¿cierto? 2 millones en todas las otras regiones. En estas instancias la coordinadora se fortalecía convocando a diversas mujeres y colectivas dedicadas a las artes visuales, con el objetivo de resguardar la movilización con acciones pacíficas, culturales, que a su vez amplificaran los significados del discurso feminista acordado por las organizaciones como Horizonte en Común. El 2019 se dispuso un calendario conjunto que inició con la conmemoración de las detenidas desaparecidas en dictadura el 14 de febrero, celebrado como un día de memoria y amor entre mujeres, y luego, hacia el 8 de marzo, se planificaron un sinnúmero de actividades, ¿cierto? Ahí, a mi juicio, las movilizaciones posibilitaron la existencia de obras ambicionadas por años por las artistas, pero imposibles para ellas desde la escasa fuerza de su individualidad, como es el caso de Una cordillera humana de cuerpas, convocada por la artista
Melissa Luna Venegas en torno a esa marcha del 8 de marzo, la generación de una pequeña liga de fútbol 100% femenina y feminista en una concurrida avenida del centro de la capital, y un mural de 150 metros de largo en el principal centro cultural de Santiago, por nombrar algunas de estas instancias arropadas y contextualizadas por la movilización. La planificación del 8M del 2019 planteó una serie de nuevas dinámicas que reflejaban la conquista de la ciudad como un objetivo relevante. Un programa de intervención de la esfera pública que duró toda una semana y que inició con el Superlunes del 4 de marzo, acción coordinada de intervención cultural y artística feminista en diversos puntos de Santiago y el resto del país, y coordinada con algunos medios de prensa de gran repercusión como CNN, Chile, Radio ADN, etc. Entre sus acciones anticipatorias de la marcha del viernes, ¿cierto? La más recordada fue el cambio de nombre de un tercio de las estaciones de la red del Metro de Santiago con nombres de mujeres notables de la historia del país como Gabriela Mistral, Amanda Labarca y Laura Rodi. Acción que tuvo una repercusión internacional y que fue elaborada en la convocatoria de diversos grupos de mujeres autoconvocadas y autoagrupadas por las entre las que encontramos, por ejemplo, a las trabajadoras del Museo de Bellas Artes, a las trabajadoras del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, a las trabajadoras y trabajadores del Museo de la Educación, a las funcionarias del Museo de la Memoria, etc. O sea, muchas funcionarias culturales, además de ya grupos propiamente políticos y en este caso solo las mujeres de esos grupos, como la Brigada Ramona Parra, o grupos exclusivamente de mujeres como la Cueca Sola y Acuerpar. También otras organizaciones se sumaron como la Red de Docentes Feministas. Había de todo, digamos, mezclado ahí en la producción de esta obra, que se entendió como una obra de arte total que enmarcaba esta convocatoria a la huelga el día viernes. Quisiera terminar esta presentación con algunas reflexiones sobre el presente abierto tras la revuelta del 2019. En primer lugar, la presencia de años de ciertas artistas como Alejandra Ugarte, Gabriela González, Luz Castete, Karina Hurtado y tantas otras, cuyo trabajo se ha desarrollado a lo largo de décadas de exploración y estudio de la crítica antipatriarcal. Artistas que experimentaron dicho interés como rebeldía en sus inicios debido a las imposiciones conservadoras del contexto formativo de las artes visuales, pero que hoy son reconocidas como iniciadoras e incluso son maestras de este diálogo entre arte y calle que caracteriza al feminismo de masas en Chile hoy por hoy. Alojadas en esta persistencia, asistimos a la continuidad ya tradicional de ciertas expresiones como la gráfica política, la intervención arquitectónica y la performance. En el caso de esta última, destaca la intensificación de una imagen colectiva, expresada en el despliegue de cuerpos de performance o colectividades culturales que caracterizan el desarrollo de la movilización feminista, como es visible en la aparición de grupos como La Gata en Grifá y Maigara, conformados con motivo de la revuelta por cuerpos disidentes, sobre todo. Una de las obras que evidencia con mayor intensidad su vínculo a la movilización como materia viva es sin duda Un violador en tu camino, del colectivo Las Tesis, agrupación fundada en Valparaíso por Paula Cometa, Dafne Valdés, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, en el contexto de la revuelta de octubre del 2019. Las tesis descubrieron a través de un ejercicio artístico desarrollado en el seno de la protesta que las características del patriarcado contemporáneo son comunes a casi todo lugar en el planeta: la justicia patriarcal, la violencia machista, la supresión de derechos sexuales, la impunidad, la violencia política y simbólica hacia las mujeres. Tras dos versiones de Un violador en tu camino en Chile, una de ellas frente al Estadio Nacional, ex centro de detención y torturas, con 10.000 mujeres realizando esta performance, Paula Cometa dijo a la BBC que la obra se les había escapado de las manos, destacando que, y la cito, lo hermoso es que fue apropiado por otras, más allá de cualquier aspecto autoral. La sobria efectividad de sus recursos coreográficos, sonoros y poéticos facilitaron la propagación de esta performance por el mundo y su aprovechamiento como recurso visual universal en la acción política feminista. No como copia, sino que como adaptación sensible a los discursos y diferentes contextos en que se realiza, con distintas expresiones de un mismo maltrato estructural hacia las mujeres. La potencia de sus versos, así como su convocatoria masiva a grupos de mujeres por diversas afinidades orgánicas, activistas, militantes, hace de esta acción performativa
una creadora de dimensiones propias del desarrollo del arte terapia latinoamericano, aparecido justamente en los momentos más duros de la represión militar. Lejos de rebajar su contenido intelectual y estético, la reproductibilidad de esta obra ha ampliado el sentido que tiene en términos de la reconquista de la ciudad y posicionamiento crítico de los cuerpos en estos contextos urbanos. Aquí finalizo este breve relato. Muchas gracias.